Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias a los presentes. Tenemos esta nueva presentación, nueva edición de los comités sectoriales de Benamérica, una reunión cerrada a estos comités que trabajan sobre todo el quehacer nacional y tenemos una introducción, curso preparativo de todas las tecnologías. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir al ingeniero y doctor Medardo Yáñez, quien es ingeniero mecánico de la Universidad Experimental del Táchira, es posgrado en Ingeniería de Petróleo, Universidad del Zulia, Administración de Empresas, Instituto de Estudios Superiores de IESA, Master of Science y PhD en Ingeniería de Confiabilidad y Análisis Probabilístico de Riesgo de la University of Maryland y tiene 34 años de experiencia en la industria de la energía, análisis de riesgo, confiabilidad y organización de estrategias de exploración y producción petrolera. Ya ha hecho asesorías para Shell, Schlumberger, Statoil, Chevron, Ecopetrol y Pemex y ha sido docente en Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, España, Reino Unido, entre otros. Y lo acompañan, porque es un equipo de trabajo, Luis Fernando Pino, creo que también es PhD, ingeniero industrial de la Universidad del Zulia y maestría en gerencia de empresas y confiabilidad de sistemas industriales, más de 42 años de experiencia en la industria energética. Es pionero en la aplicación de técnicas de confiabilidad operacional en la industria del gas y del petróleo y coautor de enfoques de confiabilidad humana y con enfoque integrado. Experiencia internacional en estrategias de toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre para la industria energética. Y lo acompaña también la doctora Ángela Cristina Yáñez, médico cirujano, pediatra, de los Andes. Es Master of Science y PhD en Neurociencias, Universidad Autónoma de Barcelona, en España. 28 años de experiencia en docencia, investigación y desarrollo de metodologías y de modelación del comportamiento, gestión del error humano como una oportunidad de mejora. A nivel empresarial e industrial, ha liderado la implementación de estrategias comunicacionales y motivacionales para mejor productividad con base en la integración de equipos de alto desempeño, que lo hemos visto en varias presentaciones acá, los equipos de alto desempeño. Bienvenido a este equipo de trabajo, doctor Medardo Yáñez. Adelante. Bueno, gracias. Antes que nada, por la invitación. Voy a compartir un momento aquí la pantalla. Eh, Permítanme asegurarme de que ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, un segundito. Bueno, antes que nada, queríamos agradecer esta oportunidad. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un tópico quizás poco común para las áreas de ingeniería, pero que se ha convertido en un tema muy, muy importante en nuestra experiencia en lo que es tratar de mejorar la confiabilidad de los sistemas productivos, ¿no? La confiabilidad es un área integral, es una ingeniería y tiene una parte específica llamada confiabilidad humana que busca conservar y mejorar el desempeño del activo más valioso que tiene un proceso productivo, que es el ser humano. Vamos a hablar hoy de confiabilidad humana, enfoque integrado, que es un desarrollo que se ha hecho para la industria energética y que hemos tenido la oportunidad de aplicar en diferentes países. Este se centra en la generación de condiciones y conductas de equipo que soportan el alto desempeño, ¿no? Básicamente, hoy vamos a ver este enfoque como base de la mejora de las condiciones y conductas que afectan la productividad y el alto desempeño, ¿no? Yo quisiera decirles inicialmente que la confiabilidad humana es una parte de la ingeniería de confiabilidad que se dedica al estudio del efecto del error humano en los procesos productivos.
Matemáticamente vamos a decir que la confiabilidad humana es la probabilidad de que un sistema de producción opere sin eventos no deseados, sin fallas, sin desperdicios causados por el error humano. ¿Ok? Pero para introducir el tema, vamos a básicamente hablar primero de los que se considera un proceso productivo poco confiable. Los procesos productivos están afectados muchas veces por elementos como los que ven en pantalla. Bajo nivel de pertinencia y de pertenencia, estrategias de negocio que están nubladas, son poco definidas o están difusas. Gerencia fuerte con operación débil, exceso de personal, nuevas funciones, estructuras organizacionales cambiantes, nuevas funciones y responsabilidades, incidencia sindical, fuga de talentos, nuevos y agresivos competidores, el crecimiento de la brecha generacional y la resistencia al cambio, ¿no? Entre otros elementos que hemos estadísticamente detectado. Y eso genera básicamente deficiencias en los volúmenes esperados y la calidad de los productos, reclamos de los clientes, elevados costos operativos, índices de seguridad no tolerables, afectación y recurrente del ambiente, entre otras consecuencias que se transforman en pérdidas económicas, en consecuencias ambientales, consecuencias físicas, etcétera. Ahora, cuando estudiamos los procesos productivos internacionalmente, hay unas estadísticas muy sólidas que publican organizaciones tan importantes como la NASA, como la Comisión de Energía Nuclear, las sociedades de industrias de procesos, la parte, la parte de aviación. Y básicamente podemos ver en este gráfico que la confiabilidad de un proceso productivo tiene un componente humano, tiene un componente de confiabilidad de procesos y tiene un componente de confiabilidad de instalaciones. Si quiere. Y básicamente hay también un efecto de la confiabilidad desde el diseño. Sin embargo, pueden ver en la parte inferior que la mayor oportunidad o el mayor contribuyente al tema de la confiabilidad de un proceso productivo es la parte humana. Y que la parte de proceso y la parte de instalaciones tiene una contribución menor. Esto es debido a las evoluciones tecnológicas de los últimos 30 años, donde los procesos y las instalaciones han tenido mejoras muy, muy importantes en términos de reducción de la probabilidad de falla, incremento de los tiempos de operación, etcétera. Esto nos centra la atención en el elemento humano como la gran oportunidad para realmente tener procesos productivos confiables. En la actualidad, las organizaciones y el mundo industrial, ¿verdad?, requieren de procesos productivos confiables, rentables, basados en la alta productividad, la reducción de fallas y eventos no deseados, la reducción de desperdicios y el control de riesgos. El factor diferenciador, ¿verdad?, de esto es una organización para enfrentar los retos antes mencionados y cruzar los umbrales normales de productividad, debe tener individuos empoderados haciendo sinergia y para superar los retos más difíciles. Estos son individuos que deben ser capaces de estructurar lo que se llama un equipo humano confiable. Un equipo humano que, como ven en la imagen de la derecha, debe hacer sinergia para que haya evolución. Un equipo humano confiable está alineado con los objetivos de la organización, es capaz de revertir la habituación y permitir la incorporación continua de ideas novedosas y mejores prácticas. Esto de revertir la habituación es extremadamente importante porque la mayoría de los errores asociados al factor humano están muy relacionados con estar habituados a condiciones que están fuera de lo normal, pero que llegan a parecernos normales, ¿no? Debe haber un efecto consciente para revertir la habituación y reaprender. Un equipo humano confiable entiende los cambios y acepta su implementación cuando la organización lo amerita y posee, además de sólidas competencias aptitudinales, debe desarrollar competencias actitudinales que lo empoderen como un equipo de alto desempeño para enfrentar los retos previamente mencionados.
Vamos ahora a ver lo que es confiabilidad humana con el enfoque integrado, ¿verdad? Que es una forma que hemos propuesto para abordar el tema de confiabilidad humana. Lo voy a dejar con el ingeniero Luis Fernández para que explique el enfoque integrado de confiabilidad humana. Bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bien, visto esta información que nos acaba de aportar Medardo, hace muchos años, más de 20, como ingenieros de confiabilidad empezamos a intervenir aspectos o a tratar de descubrir por qué las soluciones tradicionales de la ingeniería no generaban los resultados esperados. Entonces empezamos digamos, a pelar la cebolla, a seguir investigando y encontramos que la confiabilidad humana necesitaba ser atacada desde el punto de vista integral, porque antes se estudiaban o solo las competencias o solo el clima organizacional de manera independiente y no se unía. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos un enfoque que se sustenta en utilizar las técnicas de confiabilidad humana y adicionamos lo que son las técnicas de la neurociencia aplicada. ¿Cuál es la finalidad de esto? Era gestionar el talento humano hacia eso que queríamos tener, hacia el alto desempeño. Y para ello necesitábamos entonces potenciar el desarrollo de conductas organizacionales sinérgicas, eficaces y altamente competitivas que nos permitieran lograr eso que andábamos buscando, que potenciaran los resultados. Entonces, ¿qué construimos? Construimos y diseñamos un enfoque que nos permitiera enfocarnos en propiciar y potenciar el compromiso con la excelencia de los equipos de trabajo, fortaleciendo, como de manera tradicional se hacía, además de las competencias aptitudinales, las competencias actitudinales que soportaban esas conductas organizacionales de alto desempeño. En esa búsqueda encontramos algunas estadísticas importantes y la experiencia después nos llevó a ir investigando mucho más sobre cuáles eran los beneficios de la intervención. Y ya más recientemente en estadísticas y de resultados que hemos obtenido, vemos que si dividimos los beneficios de una intervención, podemos decir que para la empresa hay beneficios. A la derecha están las cifras de aumento o disminución en la reducción de errores humanos y fallas operativas, en la reducción de desperdicios, materiales, tiempo, energía, etc. En el incremento de la rentabilidad operativa, en la mejora en el desempeño de los procesos críticos y en el el incremento en el compromiso y la satisfacción laboral. Como pueden ver a la derecha están los números que eso soportan y eso nos motivó a seguir profundizando en el tema y descubrimos adicionalmente que nuestro enfoque permitía obtener beneficios para los individuos que mejoraran sus competencias clave, que tuvieran una mejor comprensión de cuál era su rol, que desarrollara sus habilidades blandas y metacognitivas como el liderazgo, el autoconocimiento, el autorreconocimiento, que permitiera potenciar un verdadero crecimiento profesional en áreas de mejora continua, liderazgo, seguridad y desempeño, y que los individuos lograran entender que solo haciendo sinergia en función de los objetivos estratégicos se lograban mejores resultados. A su vez llevaba una mayor, estaba asociado a un crecimiento personal y recientemente, muy recientemente, la semana pasada, vimos que el Departamento de la Energía de los Estados Unidos dijo que por cada dólar invertido en una intervención completa de confiabilidad integral, de confiabilidad humana, perdón, podías lograr retornos entre 3 y 10 dólares. Esa nos motivó mucho más a seguir investigando. Entonces, en qué se basa nuestro enfoque? En que, como ingenieros de confiabilidad nos tocaba analizar estadísticas de fallas y eventos no deseados. Y eso incluye incidentes, derrames, afectación al ambiente, en síntesis, eventos no deseados. Y descubrimos cosas como esta. El 10%, menos del 10% de los eventos no deseados ocurren en los procesos productivos por fallas técnicas, es decir, fallas no predecibles. Por ejemplo, los elementos electrónicos que fallan
porque no es predecible cuándo va a fallar un chip electrónico, por ejemplo. Y entonces creíamos anteriormente que eso era un elemento fundamental y luego descubrimos que no, que las fallas técnicas puras representan menos del 10%. Por otro lado, pensábamos que era la condición y descubrimos que solo entre el 15 y el 20% de las condiciones de trabajo afectan esa estadística, es decir, la ocurrencia de eventos no deseados. Por cierto que dentro de esa condición están aspectos como los procedimientos de trabajo. En esa búsqueda, hace muchos años, y lo ratificamos recientemente con estadística, encontramos que los eventos no deseados están altamente relacionados con la conducta y representan entre el 75 y el 80%. Y eso va en línea con lo que Medardo mostró hace un rato, que entre el 70 y el 90% de los efectos en confiabilidad de los procesos productivos están relacionados con el factor humano y particularmente con su conducta. ¿Qué nos llevó a esto? A descubrir, ¿qué hay dentro de eso, de las conductas? ¿Qué es lo que lo produce? Tiene que ver con aspectos relacionados con la actitud, el saber y el poder, y con la actitud, el querer. Y entonces, estadísticas recientes, esto ha ido modificando en el tiempo, de más de 25 años que tenemos en esto, se han ido modificando en el tiempo, y encontramos que para el occidente del mundo, es decir, para las Américas, que es el caso que nos interesa más, el no sabe, es decir, que la gente tenga el conocimiento, representa alrededor del 30%. El no puede, alrededor del 25%, y el no quiere, entre el 40 y el 50%. De tal manera que por eso nos enfocamos más allí. Voy a hacer un paréntesis porque creo que corresponde para este caso. Para el caso de Venezuela, se han encontrado proporciones significativamente diferentes a las del resto del mundo. ¿En qué sentido? Él no puede estar representando aproximadamente el 55%, él no quiere el 30% y él no sabe el 15%. Y aquí me permito hacer una aseveración. No quiere decir que las personas en Venezuela estén más motivadas que las del resto del mundo. No, no. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir que él no puede, es decir, no tener los recursos para el desempeño, no tener las condiciones de trabajo, no tener la ergonomía, no tener las herramientas. Es una proporción mucho mayor que la motivación o que el conocimiento. En síntesis, la gente sabe lo que tiene que hacer, su motivación está afectada, pero no tiene recursos para hacerlo, no lo puede, no está preparado, no tiene las destrezas, no tiene las habilidades, no tiene las herramientas, etc. Entonces, hago esta aseveración para el caso de Venezuela porque es diferente a de resto. Sin embargo, bueno, en casos peores como el de Honduras, pero el de Venezuela está así. Ahora bien, partiendo de esa estadística, construimos entonces un enfoque que nos permite atacar la confiabilidad humana como un elemento integral desde la perspectiva del no quiere, que llamamos entonces motivación. Luego vamos a profundizar un poco más en el tema. Desde el no sabe, que nos permite abordar el tema del conocimiento, y desde el no puede, que nos permite abordar todo lo que tiene que ver con destrezas, habilidades y recursos para el desempeño. ¿Qué andamos buscando con esto? Potenciar la actitud, es decir, el saber y el poder, definido desde el punto de vista de las competencias y los recursos para el desempeño. Y la actitud, el querer, definido desde los elementos transitorios, los factores transitorios como la motivación y aspectos duraderos como la personalidad. Y para eso estudiamos todo lo que tiene que ver con constructores de la conducta. En resumen, desde el punto de vista de estadísticas, lo que andamos buscando es abordar de manera integral el triángulo del saber, el ser capaz y poder y el querer, o visto desde otro punto de vista, el triángulo de conocimiento, destrezas y recursos para el desempeño y motivación. Entonces, este es nuestro enfoque y aquí lo que andamos buscando es, mediante este enfoque, complementar los enfoques tradicionales de competencias o de estudios de competencia y de desarrollo organizacional que se centran en el saber y en el poder, es decir, en la aptitud, haciendo especial énfasis en el querer porque la estadística nos obliga a abordar con mucho más profundidad ese tema como elemento que determina el desempeño de los individuos. ¿Qué andamos buscando con esto?
diseñar acciones que permitan complementar las competencias actitudinales, potenciar las competencias actitudinales en un enfoque integrado, buscando que haya más cohesión de equipo, que haya un fortalecimiento de los vínculos entre los integrantes de los equipos de trabajo y lograr la motivación necesaria para que se obtengan los resultados esperados en los tiempos y formas en que lo queremos lograr. De tal manera que cuando atacamos todo lo que tiene que ver con la aptitud que potencia el saber y el poder, y la actitud que potencia el querer, estamos buscando profundizar cómo la función neurológica del individuo construye su conducta visible desde esas variables, de la actitud y de la aptitud. Entonces, ¿cuáles son los elementos diferenciadores que nos diferencian, digamos así, del resto de las aplicaciones? Primero, el entendimiento de que el enfoque apunta a la organización, es decir, a construir protocolos de desempeño en la organización, más que ir a modificar las personalidades. Pero conociendo esas personalidades y los niveles de motivación, nos permite establecer mecanismos de acción que permitan revertir la habituación. Entendiendo que al revertir la habituación, estamos buscando que se logren experiencias conscientes de los individuos en cada tarea y permitan que esos individuos se enfoquen más en su tarea y no hacer de manera repetitiva su trabajo. Y eso lo hacemos verificando su capacidad para ejecutar su tarea, si quiere hacerlo, si puede hacerlo y si sabe hacerlo. Y una vez que hemos hecho esto, ayudar a la organización a identificar recompensas significativas que potencien esa motivación. Eso lo hacemos mediante la medición de indicadores de conducta, visto desde el punto de vista de los insumos que la producen y de los productos que se generan de esa conducta. En este enfoque nosotros abordamos 4 factores simultáneamente. Es decir, una intervención de confiabilidad humana conlleva a la imperiosa y obligatoria necesidad de abordar todos los factores que afectan la confiabilidad humana. Y nos enfocamos en los factores físicos, como la ergonomía, la calidad de la supervisión, el contexto operacional, la carga y el ritmo de trabajo, y los recursos del desempeño, recursos para el desempeño, que es una de las cosas que más está fallando en Venezuela. Los factores socioorganizacionales que tienen que ver con los valores organizacionales, el tipo de liderazgo y los mecanismos de comunicación, pero nos centramos en los factores neurofisiológicos, es decir, a estudiar todo lo que tiene que ver con la personalidad de los individuos en forma individual y cómo eso afecta de manera colectiva el desempeño de los equipos, estudiando a su vez los elementos motivacionales. Y allí abordamos sus necesidades corporales, sus necesidades mentales y cómo esto afecta la retención y la captación de nuevo conocimiento y el aprendizaje de las destrezas y las habilidades. Estos a su vez producen esos factores psicológicos como la orientación al logro, la aversión al riesgo, el sentido de pertinencia y pertenencia, la densidad de ejecución, etc. ¿Qué es lo que andamos buscando esto? Resolver una convicción que tenemos desde hace muchos años, que el individuo con sus factores neurofisiológicos construye su conducta visible, es decir, con su factores neurofisiológicos se construye lo que es visible de los factores físicos que ya les mencioné, que es su entorno de trabajo, interno y el entorno externo, que se llaman factores organizacionales. Yo con esto me permito entonces darle un poco más de detalle en este aspecto y le pido entonces a la doctora Yáñez que nos profundice en cuáles son esos esquemas y esos resultados que andamos buscando con nuestro enfoque. Gracias, Luis. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de
de compartir un poquito de mi conocimiento con ustedes y con nuestra Venezuela. Yo voy a partir de la imagen que tenemos a la izquierda, que es el modelo de confiabilidad humana integrada, recordándoles que la conducta humana no es algo que heredamos, la conducta humana es algo que se modela y que tiene su origen en la función neurológica. Factores neurofisiológicos significa insumos neurológicos para construir conducta. Con esos insumos o factores neurofisiológicos, cada individuo construye la conducta que vemos y la transforma en factores psicológicos, que es la parte conductual. Las conductas que esperamos, todo lo que es orientación al logro, desarrollo de pertinencia y pertenencia, que es fundamental para el óptimo desempeño del individuo dentro de los procesos productivos. Esas conductas o factores psicológicos, el individuo las desarrolla en un ambiente físico, ¿verdad? Y establece relaciones a nivel socio-organizacional. Entonces, los productos o los entregables de una intervención de confiabilidad humana se fundamentan en poder elaborar, estudiar el perfil actitudinal del individuo, que es lo que abarca todos los aspectos de motivación y personalidad, el perfil aptitudinal cuando es pertinente, todo lo que es el conocimiento que maneja y las habilidades. Esto nos genera los productos de conducta, o podemos ver qué productos de conducta de acuerdo a sus perfiles actitudinal y aptitudinal puede generar. Y también desarrollamos el perfil organizacional o estudiamos el perfil organizacional, en el que vemos estatus sociométrico, índice de cohesión, índice de disociación, de coherencia, el entorno para determinar o estudiar la ergonomía física y cognitiva, recursos y procedimientos de trabajo, medio ambiente, supervisión. Todos estos aspectos de los que les hablo, los procesamos en una base de datos a través de una herramienta computacional para factores socioorganizacionales, neurofisiológicos y psicológicos, como los pueden ver aquí, que nos arrojan fichas de resultados de confiabilidad humana por grupo, fichas de resultados de confiabilidad humana por persona, visualizadores de resultados de confiabilidad humana de la empresa, ¿ok? Que se pueden ver así como vemos aquí en la pantalla. Esto es un ejemplo de entregables, ¿verdad? Bases de datos del personal de la empresa, los test sociométricos, las tablas de procesamiento de resultados, los sociogramas que son dinámicos, los análisis de resultados sociométricos. Esto es para que tengan una idea de cómo se presentan. Aquí vemos un poco más el detalle. Esto es una ficha a nivel de grupo. Vemos resultados de la variable motivación, que es tan importante, los productos de conductas visibles, los resultados de las variables de personalidad, todo lo que es conducta de género, experiencia emocional, los estilos de aprendizaje, el perfil sociométrico detallado, y también se puede hace el reporte a nivel individual. Aquí vemos el caso de un ingeniero, que lo tenemos como ejemplo, cómo se detalla el producto a nivel individual, todo lo que es la parte motivacional, o sea, su perfil motivacional a nivel individual, y igualmente de personalidad, sociométrico. Fíjense que la personalidad y la motivación en el ser humano es lo que constituye el vértice del querer, ¿no? Y como aquí podemos ver, imagínense que de cada empresa o de cada proceso productivo nosotros podamos tener un perfil individual de cada uno de los trabajadores, y de esa manera tener una visual de cómo intervenir, de cómo generar estrategias motivacionales, comunicacionales,
que nos puedan mejorar el desempeño, que nos puedan disparar el perfil o el insumo profesional que tenemos y que de alguna manera puede estar apagado, puede estar poco motivado. Entonces, esta es la manera de hacer la entrega o sea, los entregables o los productos de los estudios que se realizan a nivel de cada organización. Bueno, ya perdón, Ángela, adelante. No, era para decirles que, bueno, que le doy el paso al ingeniero Medardo. Sí, básicamente hay un par de metodologías complementarias para acompañar el estudio de confiabilidad humana y toda esta parte neurofisiológica, de conducta y de motivación, es el análisis causa-raíz, ¿verdad? Aquí el análisis causa-raíz siempre nos va a llevar entre el 70 y el 90% de los casos nos va a llevar a determinar que las raíces de una falla, de un evento no deseado, tienen que ver con el elemento humano y el error humano. Pero el error humano se puede gestionar de diferentes maneras. El error humano se puede gestionar a través de la culpa, lo cual lleva a la frustración y el fracaso, o se puede ver como una oportunidad de mejora. La confiabilidad humana considera el elemento humano como el único capaz de aprender y desaprender. Hoy por hoy se nos ha puesto como un reto muy importante a los de nuestra generación el poder desaprender para aprender más rápido. La confiabilidad humana como enfoque integrado gestiona los errores para convertirlos en oportunidades de aprendizaje. Adicionalmente, necesitamos tener una parte cuantitativa de análisis de riesgo para ver dónde están las desviaciones, los desperdicios fundamentales, y determinar las áreas críticas y centrarlos están asociados a las áreas críticas, a las áreas donde hay desperdicio. Esto, por supuesto, es un análisis cuantitativo que acompaña todo el tema de confiabilidad humana, ¿no? Los procesos de implementación básicamente buscan generar equipos humanos confiables, equipos de alto desempeño, con los objetivos específicos de haber desarrollado competencias aptitudinales, ¿verdad? Equipos de trabajo con básicamente competencias humanas, competencias emocionales y que son las competencias actitudinales como complemento de las competencias aptitudinales, ¿ok? Y hay un proceso de implementación que tiene una etapa de diagnóstico, una etapa de diseño y una etapa de actuar directamente. Y al lado derecho, simplemente como referencia, le dejamos todo el flujograma de lo que es la metodología de confiabilidad humana con enfoque integrado. Finalmente, pues simplemente les compartimos dos experiencias que han sido muy importantes de aplicaciones empresariales. Luis, por favor, si las puedes relatar. Sí, en el caso, hemos extraído de nuestras aplicaciones dos particulares. Para el caso Venezuela, una fue en uno de los mejoradores crudo, donde hicimos una formación integral que se quería colocar como gente nueva y se hizo una intervención bien importante allí. Eso lo hicimos junto con la Universidad Simón Bolívar en su oportunidad y se formaron 200 personas con este enfoque de confiabilidad integral. Y recientemente, cuando digo recientemente, en los últimos años hicimos una intervención en una planta petroquímica en Venezuela que se llama Propilven. Allí hicimos una intervención importante donde aplicamos todo el concepto y hubo inicialmente cuando se implementó una reducción significativa de la ocurrencia de eventos no deseados, una mejora importante de la continuidad de las operaciones y todos los beneficios que andábamos buscando. Esto, por supuesto, conllevó particularmente en este caso un alto compromiso de la gerencia por hacer esos procesos de mejora. Lamentablemente, la planta cerró por razones que seguramente ustedes conocen mejor que nosotros y no se terminó de implementar, pero los resultados iniciales fueron realmente satisfactorios. Para nosotros, estas oportunidades en Venezuela significan una punta
de lanza, una punta de acción muy importante porque hay muchas cosas que son necesarias hacer y nosotros sabemos por dónde hacerlas desde este punto de vista. Bueno, nosotros les damos muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Me gustaría simplemente cerrar diciéndoles que, aunque son enfoques no convencionales, el atacar la confiabilidad humana acompañando todas las estrategias técnicas y operativas, es una garantía de que se logren las estrategias motivacionales adecuadas para cumplir con los objetivos que nos propongamos. Con esto finalizamos nuestra presentación y estamos abiertos a sus preguntas y dispuestos pues a aclarar las dudas que puedan tener. Gracias, Medardo y equipo. Tenemos ya 3 manos levantadas y voy a levantar la mía también. Por lo tanto, por favor, las preguntas muy corticas, traten de que sea 1 minuto o menos y las respuestas también muy cortas, Medardo, porque nos quedan 25 minutos de tiempo para preguntas y respuestas. Adelante, Eduardo. Eduardo Betancourt, después George Hancock, después Vladimiro Mujica. Y Carlos Sánchez había levantado la mano. No, ok. No. Adelante, Eduardo. Bueno, entonces, muchas gracias, Medardo. Mira, este tema es apasionante. Nosotros estuvimos trabajando en Pequibén en este tema por un buen tiempo en los años a finales del siglo pasado. Y en base a esas experiencias que en algún momento que yo quiero compartir contigo, quiero hacerte 3 preguntas. La primera, ¿ustedes han evaluado cuánto de la responsabilidad del comportamiento organizacional que no está conduciendo que no está conduciendo a ser efectivo, es atribuible al liderazgo o a la dirigencia de la empresa? La Sí. segunda, no, son 3 cortas. Ajá, adelante. La segunda es, tú hablas de la habituación, que es precisamente los hábitos como uno de los responsables fundamentales de la conducta, pero mucho de la responsabilidad de los hábitos vienen de los valores y creencias que tienen instaurados los individuos, y muchos de esos valores y creencias vienen del entorno, vienen de las empresas donde han trabajado anteriormente, y vienen entonces de las propias creencias que la empresa implanta. ¿Ustedes han evaluado cuál es la influencia de la cultura del entorno, especialmente en el caso venezolano, para ese comportamiento? Y la tercera pregunta es, ¿ustedes han evaluado cómo ha influido el problema educativo, que no solamente es de Venezuela? Venezuela lo tiene agravado, pero incluso de los países desarrollados, donde se ha visto que ha decaído mucho en la comprensión de los individuos de lo que estudian, de lo que leen sobre todo, y de cómo procesan eso. Son 3 preguntas nada más. Bueno, mira, yo me voy a atrever a responderlas lo más corto posible. Mira, el liderazgo sí, efectivamente es el principal, la principal influencia en los aspectos relacionados con las conductas organizacionales. Un liderazgo adecuado debe entender los mecanismos para motivar adecuadamente. Debe tener la humildad para analizar el equipo al que está liderando y motivarlo por los caminos correctos, porque en muchísimas ocasiones eso no ocurre de esa manera, ¿no? El líder contemporáneo debe ser capaz de diferenciar los individuos de un equipo y lograr acuerdos conductuales dentro de los equipos para perseguir objetivos superiores, no cambiarles la personalidad, lograr acuerdos conductuales. Un ejemplo claro, por ejemplo, los equipos deportivos muy exitosos, ustedes pueden ver que los atletas dentro del equipo tienen una conducta
fuera del equipo a lo mejor tienen una conducta diferente, pero al entrar al equipo tienen que respetar el acuerdo conductual que hicieron, pero el primero que tiene que respetar el acuerdo conductual es el líder, por supuesto, para guiarlos, ¿no? Y sobre todo estudiar la forma de comunicación, ¿no? En segundo plano, con esto te estoy hablando de 45-50% de influencia, ¿no? El segundo punto que tocaste es que me quedé enganchado en el tercero, pero el segundo punto que tocaste para el caso Venezuela, sí, mira, precisamente el tener estrategias únicas como recetas que se aplican en todas partes es un error. Lo primero que hay que estudiar es el entorno cultural. Para lograr un cambio realmente en cualquier empresa hay que entender la cultura que rodea a la empresa y desarrollar la estrategia motivacional, la estrategia comunicacional, la estrategia de compensación asociada a esa cultura, con respeto a esa cultura, ¿no? Es altísimamente influyente la cultura de las regiones, de los pueblos. En el caso de Venezuela particularmente, hay cosas muy importantes que tenemos que atender. Nosotros somos gente bastante inteligente, me permito decirlo por la oportunidad de haber dado clases en muchas partes. Somos gente que actúa rápidamente, resolvemos los problemas, pero nos cuesta un poco la visualización en el largo plazo, el evitar efectos futuros, el fundamentarnos en pronósticos para desarrollar estrategias que realmente contengan los eventos no deseados. Somos muy rápidos, muy inteligentes, pero un poco reactivos, ¿sí? La planeación estratégica creo que es uno de los retos fundamentales. Y lo que dices sobre el tema de aprendizaje, bueno, Ángela podría hablar horas sobre el tema porque ella es especialista precisamente en temas de aprendizaje especial, pero sí estamos enfrentando un momento donde hay que entender que los métodos de aprendizaje han cambiado. Yo simplemente les voy a mencionar un ejemplo. Yo tengo muchísimos años dando clases y un día, y siempre fui un profesor, vamos a decir, exitoso en términos de que mantenía el interés de la gente, etcétera, y un día empecé a notar que los estudiantes se me estaban durmiendo. Y dije, bueno, aquí está pasando algo. Resulta que la generación actual no es deductiva, no necesita entender los conceptos y deducir la solución, no. Ellos son de ensayo y error, y eso está muy influenciado inclusive por la forma como juegan. Yo no sé si ustedes han intentado jugar con sus hijos estos juegos electrónicos, pero si ustedes se dan cuenta, ellos no entienden cuál es la solución, simplemente ensayan error y ensayo a una velocidad altísima y aprenden por dónde no y por dónde sí, no por qué, ¿sí? Eso me hizo cambiar los ejercicios y entonces los modelos más complicados lograba explicarlos diciendo, dentro del ejercicio hay un error, encuéntrenlo. Bueno, se volvían a concentrar, se metían como que estuvieran jugando hasta encontrar el error y terminaban entendiendo el modelo que está de fondo, ¿no? El aprendizaje por ensayo y error es un aprendizaje por experiencia, no es un mal aprendizaje, pero hay que entender el mecanismo de aprendizaje para poderlo implantar, ¿no? Ahí hay mucho que decir, mucho que hacer, pero sobre todo, hoy por hoy, para enseñar hay que particularizar cada caso y las recetas generales son poco efectivas, ¿no? Eso es lo que te podría comentar al respecto. Gracias, Medardo. Yo me voy a tomar 30 segundos nada más para dar un ejemplo confirmatorio de lo que Medardo ha dado. En Venezuela, en la planta de Toyota, en Cumaná, en su mejor momento, estaba siendo operada por lo que nosotros cómicamente llamábamos cumacuchos. O sea, había muchos cumaneses y muchos maracuchos en la planta de Toyota. Y no había ni un japonés. Sin embargo, cuando la gente entraba a la planta, se transformaba culturalmente, porque entraba bajo una especie de protocolo de comportamiento que había sido un aprendizaje que los japoneses habían dejado de manera transitoria, que se convirtió en la parte de la cultura, que hacía que los individuos afuera fueran bochincheros,
el parrandero y mujeriego, pero adentro se transformaban. Entonces la gente decía, pero ¿cómo aprendió esta gente? Con protocolos de comportamiento. Y ahí es donde está el enfoque en el que debemos trabajar. Gracias, Luis. George Cancoff, adelante. Muy buenos días a todos y a los presentantes de este excelente conceptos que nos han dado, unos muy interesantes que no conocíamos. Pero mi comentario es que en el caso de Venezuela, como ustedes lo presentaron, es único. Y las razones es que independientemente de los factores, el principal es la falta de motivación, porque independientemente de los resultados del trabajador, no pueden escalar posiciones en la actual estructura, porque el más del 80% son empresas del Estado y los cargos ahí llegan por las decisiones del gobierno, de la dictadura o como nosotros los queramos llamar, de manera que la gente, independientemente de lo que pueda hacer y lo eficiente, no tiene un nivel a donde llegar porque sabe que no puede ser a menos que, y ahí está el general Montero, eso está pasando también en las Fuerzas Armadas, eso está pasando en toda Venezuela. Yo aprovecho para mencionar que en PDVSA hasta desde el año 76 que nosotros tomamos la responsabilidad de las transnacionales hasta el año 2002, utilizamos el concepto de meritocracia. ¿Qué es lo que era esta meritocracia? Que cada trabajador sabía a dónde podía llegar y había la especialidad técnica, gerencial. Entonces, eso era muy importante, que la gente sepa en cualquier empresa hasta dónde puede llegar. Y de paso, pues doy aquí una pequeña cuña. Aquí estamos publicando Héctor Riquese, Nelson Olmedillo y yo, que ellos son de recursos humanos y yo porque estuve en los últimos 3 años en PDVSA hasta el 2002. Estamos sacando este libro sobre lo que era la meritocracia en PDVSA. De manera que cuando esté el libro, pues si tienen, va a estar publicado en Amazon, pero es interesante porque ese fue el éxito. Mire, Petróleos de Venezuela llegó a ser la segunda empresa petrolera del mundo, no solamente por lo que venían las transnacionales, y era la número 1 en capacidad de refinación. No había otra, ni Shell, ni Exxon, ninguna. Y éramos la segunda empresa petrolera. Hoy en día, no sé en qué lugar está, pero debería estar entre los últimos. Ese es mi comentario. Yo solamente le diría que, bueno, yo lo viví personalmente. No, en todos estos años he seguido buscando una empresa que funcione como la PDVSA, donde tuve el orgullo y la oportunidad de trabajar, y no la he conseguido, ¿no? Todavía con respeto a las demás empresas y sobre todo con su capacidad de evolucionar. Yo recuerdo que en los últimos años la meritocracia le agregó un elemento adicional al crear en paralelo a la carrera administrativa, donde podía subir como gerente, etcétera, una carrera técnica que le daba oportunidad a aquellas personas que se dedicaban a los temas técnicos específicos de crecer también organizacionalmente, y eso generó una motivación impresionante. Es increíble lo avanzados que estábamos en ese momento. Eso apenas lo están intentando en algunas otras empresas en este momento como algo muy, muy novedoso, cosas que se hacían en la PDVSA de la época, ¿no? Simplemente complemento porque me parece que su comentario es súper completo. Gracias, Vladimiro. Micrófono, ok. Sí. Hola, bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Yo debo confesar que estoy impactado en 2 direcciones. Una, por la profundidad y alcance de este tipo de análisis, y 2, porque no lo veo acompañado de un análisis de riesgos. Es decir, yo veo la cantidad de información que un estudio de este tipo, una estadística, como ustedes la definen, permite reunir sobre los individuos que trabajan en una empresa, en una corporación, en una organización. Y me quiero imaginar
cuáles son las condiciones que esos individuos deben aceptar, cuáles son, desde el punto de vista de revelar información sobre sus vidas, su aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el espacio que se señaló allí, que determinaba la conducta de un individuo, y hasta qué punto esa información confidencial pasa a formar parte de una estadística, de un estudio estadístico que tiene el potencial de ser muy útil y tiene el potencial de ser enormemente destructivo en cuanto al control que impone sobre los individuos. Y yo me refiero quizás a la pregunta que hizo Eduardo. Si uno entrega este tipo de información a administraciones corporativas que están comprometidas con esquemas de dominio social como los que tenemos en Venezuela, ¿eso ayuda en algo? Luego, segunda Bueno, pregunta. Ya va, perdona, déjame que termine la pregunta, por favor. Adelante, adelante, no te preocupes. Segunda pregunta. Ustedes hacen un tipo de análisis que no distingue la naturaleza de las corporaciones y que entonces habla de respuestas conductuales. Y entonces yo me pregunto, si ustedes están en presencia de una universidad o de una escuela de arte donde la primera, probablemente la primera y más importante virtud, como se refería a Einstein para los investigadores, es la imaginación y en cierta manera la aproximación individual a los problemas de investigación, y una herramienta de este tipo apunta a generar conductas generales que avancen el propósito de la organización. Entonces yo me pregunto en qué avanza esto, el propósito de una organización de investigación. Y tercera, y termino, yo no me quiero imaginar lo que significarían información de este tipo. Bueno, sí me lo imagino perfectamente porque le he dedicado bastante tiempo a estudiar eso. Si esto cayera en manos no de unos individuos que toman decisiones para las corporaciones, sino de un esquema de inteligencia artificial que sea capaz de privilegiar la eficiencia y que toma decisiones sobre la vida de la gente sin importar demasiado, porque el logro aspiracional de la inteligencia artificial es aumentar la eficiencia. Entonces, me impacta el estudio que hicieron, me impacta que no presentaron análisis de riesgos, que creo que son tan importantes como su estudio. Gracias. Bueno, mira, sí, en efecto, esto es una parte de un estudio integral. Cuando uno estudia la confiabilidad de un proceso productivo, uno estudia, por supuesto, diferentes niveles, ¿no? El análisis de riesgo y descomponer la confiabilidad de una instalación en riesgos críticos, en riesgos específicos, inclusive adelantarse a las combinaciones de eventos que generan los riesgos críticos. Precisamente la confiabilidad humana aparece allí en el mundo empresarial cuando ocurren los accidentes de NASA, del Challenger y Chernobyl en Rusia, porque no se podían explicar si no había una parte de a lo mejor error humano en lo que estaba ocurriendo. Entonces se anexa el estudio de confiabilidad humana como un componente que va en paralelo con los estudios de confiabilidad de procesos, los estudios de confiabilidad de instalaciones, el análisis de riesgo de la situación, y la identificación fundamental de los riesgos críticos, inclusive con pronósticos que hoy se pueden hacer por temas de simulación muy, muy importantes, ¿no? Entonces, te reitero que no presentamos los análisis de riesgo, pero se tiene que hacer en paralelo con un análisis de riesgo que direccione los esfuerzos, ¿no? Si pudiera ser un elemento, por supuesto, esta información tiene que hacerse siempre de la mano de la dirección de una empresa que efectivamente quiere lograr objetivos específicos y tiene que ser una información absolutamente confidencial, ¿no? Esto cuando se maneja con una empresa, se maneja de manera confidencial y se maneja para diseñar estrategias motivacionales y estrategias comunicacionales. En el caso de que esto caiga en manos de personas no adecuadas, pues puede ser información que se utilice como cualquier estudio, pues para hacer daño en lugar de hacer bien, ¿no? Eso creo que queda sobre la mesa. Pero en nuestra experiencia normalmente se han logrado resultados muy, muy importantes. Lo otro es que nunca es un estudio generalizado, ¿sí? Nosotros presentamos ahorita unas estadísticas globales, pero precisamente lo que distingue el enfoque es que el diagnóstico es particularizado para cada organización y para cada cultura. Los porcentajes no siempre son iguales y las estrategias se diseñan en base al diagnóstico. Esa herramienta que generamos de diagnóstico nos da una pintura de cada organización específica y las acciones que se tienen que tomar
sobre esa organización específica. No son estudios genéricos. Aquí mostramos algunos resultados de las estadísticas generales, ¿no? No sé si con eso respondo a la inquietud, ¿no? Micrófono, Vladimiro, que hiciste un comentario. Ajá. Perdona, respondiste todo menos qué pasa con una organización, con una universidad y espacios de investigación Ajá. si tú empiezas a aplicar este tipo de estrategias. Sí, fíjate O sea, que me refiero a precisamente... organizaciones que están indisolublemente conectadas con la creatividad y el desarrollo de la individualidad, y que todas estas estrategias de colectivización lo que hacen es destruirlas. Correcto, sí, mira, una cosa son los objetivos organizacionales que requieren la participación conjunta, ¿verdad? Y otra es que eso mate la individualidad, ¿no? Porque no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Tú cuando vas, por ejemplo, a organizaciones de arte, etcétera, el respeto por el individualismo, por la creatividad, tiene que ser un criterio fundamental del funcionamiento organizacional, ¿no? Ahora, cuando el arte ya no es el solo de violín, sino que estoy dentro de una orquesta, yo tengo que tener un comportamiento no de solista en los momentos en que no soy solista. Y en los momentos en que soy solista, entonces sí puedo tener el comportamiento y sacar todo mi talento individual para expresarme a mi manera. Pero en las partes de la obra donde solamente estoy acompañando, pues tengo que seguir las directrices de un director que le imprime cierto elemento específico al equipo, ¿no? Entonces, no elimina el talento individual, mucho menos la creatividad, solamente trata de canalizar los comportamientos cuando son resultados de equipos y individualizarlos y respetarlos cuando son resultados individuales, ¿sí? Por eso le puse el ejemplo de la orquesta, porque creo que representa un poco lo que mencionas, ¿no? Hay momentos en que la individualidad es fundamental y hay momentos en que la cohesión es fundamental. Debemos estar preparados para tener los dos comportamientos dentro de un proceso específico. Ok, gracias. Gracias. Me queda el único que queda, soy yo, con las manos levantadas. Mi tema ya prácticamente se ha tocado casi completo, pero quería hacerle un wrap-up, un cierre, que es la meritocracia y todo lo que han dicho ustedes. Y el ejemplo de la orquesta quizás es la solución. Si ustedes han tenido alguna experiencia de aplicar esto conjugado con meritocracia, o solamente han estado en casos particulares, sería la conclusión que yo buscaría, que es injerencia de recursos humanos. ¿En qué medida la variable que ustedes están tocando pesa dentro de un análisis meritocrático en la empresa, en el desarrollo de los recursos humanos de la empresa? Mira, tuvimos una experiencia que la voy a mencionar brevemente. Nosotros tuvimos una experiencia muy importante en la empresa paraestatal mexicana, ¿verdad? Para un área que estaba básicamente diseñando los negocios de asociaciones con terceros, ¿sí? Allí se hizo un diagnóstico muy complejo porque eran personas de alto desempeño, casi todos, con precisamente problemas por no existir un sistema meritocrático, donde se premiara, por ejemplo, el técnico especialista que resuelve los problemas y solamente se premia al administrador del área por los logros, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Y el planteamiento fue precisamente hacer una diferenciación en el premio y en la motivación para las personas, destacar la importancia de los técnicos fundamentales. Habían un par de doctoras que eran extraordinariamente capaces, ¿sí? Dentro de la organización, pero que estaban básicamente en la sombra del funcionamiento de la organización. Es sacarlos, determinar el esquema de comunicación que les hace sentir reconocimiento para que logren su motivación.
en los esquemas donde hay meritocracia es mucho más fácil la implantación de los sistemas como este, porque estos sistemas con todos los análisis determinan líderes situacionales, personas que crean cohesión, también identifica grupos disruptivos, X, Y, que permite generar una política de comunicación. Pero en general, donde existe meritocracia, que por cierto es en muy pocas organizaciones donde la meritocracia realmente funciona, estas metodologías y estos enfoques funcionan de manera bastante más contundente, cuando no hay que promover la generación de la meritocracia como una de las vías para que haya confiabilidad en el proceso productivo, porque si no hay meritocracia es muy difícil la motivación individual y particularizada de los distintos componentes de un equipo de trabajo, ¿no? Perfecto. Doctor Medardo Yáñez, perdón, Carlos Sánchez acaba de levantar la mano. Cortico, Carlos, que se nos acaba el tiempo. Muy breve, Medardo. Está excelente, pero estaba en mi mente, estaba tratando de entender cómo se operacionaliza un proyecto de este tipo. O sea, llega el equipo de ustedes a una organización, entrevistan a los individuos, hacen una serie de pruebas. O sea, ¿cómo es la parte operativa de realizar un estudio de este tipo? Mira, nosotros lo llamamos intervenciones, ¿ok? Que pueden ser parte de un proyecto que se está desarrollando, o puede ser una intervención específica en aras por ejemplo, de incrementar la productividad, ¿no? Pero básicamente estas intervenciones se inician con talleres. Los talleres son de análisis de problemas, de revisión de situaciones críticas, de riesgos que se están presentando repetidamente. Tiene la forma de un taller de análisis causa-raíz, tiene la forma de un taller de análisis de riesgo, y dentro de ese taller hay los especialistas como la doctora Ángela y Luis Fernández, que están entonces observando la interacción, y luego se les invita a los diferentes elementos del equipo a contestar unos tests, a responder un conjunto de preguntas, y de allí se generan los diagnósticos. Pero además se le tiene que hacer un seguimiento particular al diagnóstico y a la eficiencia de las recomendaciones que se generan. Repito, nunca es solamente confiabilidad humana, siempre está acompañado de un proyecto que busca reducir otro tipo de riesgos, solucionar otro tipo de problemas, pero donde si no se toca la confiabilidad humana no se logra alcanzar el objetivo de reducir los riesgos o de incrementar la producción o de incrementar la rentabilidad. Pero lo hacemos como intervenciones. Estas intervenciones, por supuesto, requieren una autorización de alto nivel para que nos den acceso a su personal. Pues tenemos un equipo de especialistas que donde incluye ingenieros de análisis de riesgo, ingenieros de confiabilidad, incluye neurólogos, incluye psicólogos, y incluye personas pues de las diferentes especialidades que pueda tener la empresa, ¿no? Para interactuar con el equipo. Normalmente se hace a lo largo de un proyecto. ¿Sí? Me gustaría hacer un énfasis de 30 segundos en el sentido de que el primer taller es con el equipo gerencial. El equipo gerencial es el primero que se involucra en esta actividad para que conozcan bien lo que se van a hacer y que luego ellos vayan a modelar. Si nosotros en ese primer taller con la gerencia no encontramos el compromiso y el involucramiento del alto nivel, pues casi que abortamos el proceso. Porque si el resto de la organización no ve el modelaje en sus líderes, van a sentir que lo que se está haciendo es un ejercicio más de pérdida de tiempo. Lo primero que nosotros hacemos es identificar ese compromiso de la alta gerencia. En el caso de Propilven, lo primero que hicimos fue eso y encontramos que sí había un compromiso de la alta gerencia. Y luego, y esto forma parte de una de las respuestas a las preguntas que hicieron, luego conseguimos que la gente atendiera bien las entrevistas y compartiera la información porque estaban siendo modelados por sus líderes, incluso por sus líderes naturales, no solamente los nominales. Entonces, el aspecto fundamental es que haya involucramiento de la alta gerencia.
Gracias. Doctor Medardo Yáñez, doctora Ángela Yáñez y ingeniero Luis Fernández, equipo completo. Le agradecemos en Benamérica muchísimo por haber compartido su experiencia en este equipo de trabajo que tenemos, porque en todas las áreas del quehacer nacional se aplican estas ventajas o estas tecnologías o estas herramientas. Desde Benamérica le agradecemos nuevamente mucho y quizás si tiene alguna palabra de cierre, doctor Medardo, y si no, pues estamos completos, una palabra de cierre. Nosotros, mira, primero agradecerles a ustedes. Nosotros sentimos una particular admiración por el trabajo que hacen y nos encantaría formar parte de los equipos que puedan apoyar una solución para nuestro país, ¿no? Es casi un sueño hacerlo. Hasta ahora lo hemos hecho a través de generar una empresa de consultoría venezolana, bueno, que ya ha estado en 34 países, etcétera, y que nos da mucho orgullo, pero nos encantaría poder regresar algún día y aplicar todo lo que hemos aprendido fuera. Y decirles que esto de confiabilidad humana es un elemento muy importante para lograr cambios realmente notorios a nivel organizacional que no agrede la individualidad, pero que nos permite ser individuales y participar en equipos en los momentos oportunos para que ocurra y con esto lograr lo que se llama alto desempeño, ¿sí? Cierro diciéndoles que Messi es Messi, pero jugaba en el Barcelona, ¿sí? Y sin Iniesta, Xavi y el resto del equipo, posiblemente no existiera Messi. ¿Qué lo hace grande? Ser Messi cuando tiene que serlo y ser parte del equipo cuando tiene que serlo. Creo que eso cierra un poco lo que, perdónenme los que no les gusta el fútbol, a mí me gusta mucho, pero en todo caso es un ejemplo que coloco para que todos lo puedan manejar y ponernos a su orden por este tema y cualquiera de los otros temas de confiabilidad, análisis y de riesgo que ustedes tengan a bien oír, y nosotros estamos a su orden. Nuevamente, muchas gracias.